amigos y hermanos, es un placer acompañarles en este día. Queremos iniciar este tiempo adorando al Señor con el himno "Cuán grande es Él". Luego de la adoración, el pastor Fabio estará compartiendo la reflexión bíblica titulada "La esperanza de la resurrección". Y finalmente terminamos con Ebenezer Kicks, que es el tiempo de los niños. Queremos recordar en esta mañana este precioso himno que hemos cantado muchas veces y que llena nuestro corazón de tal manera que cuando lo cantamos explotamos en adoración delante del Señor. Y ese es ese himno número 3. Cuán grande es Él. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Vamos a decirle que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor. Eres todopoderoso y nos sorprendes con tus bendiciones, nos sorprendes con tu amor, nos sorprendes con tus cuidados, nos sorprendes con tu presencia, Señor. Seguimos, mis hermanos, alabando al Señor.
Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Hermanos y amigos, bendiciones. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Nadie sabe lo que ha de acontecer en el día de mañana. Solamente hay una persona en todo el universo en quien nosotros podemos confiar y donde podemos ir a refugiarnos y sentir la tranquilidad de nuestro corazón en medio de la tormenta. Esa persona es nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Por tanto te pido que oremos, que tengamos un momento en la presencia de Él unidos, ustedes en sus hogares, nosotros desde aquí ministrando como pastores y pidiéndole al Dios del cielo que Él se manifieste, que Él siga obrando poderosamente en las familias y muy especialmente en aquellas personas que están pasando por esta gran tribulación de haber sido contagiados con el COVID-19. Que el Señor les ministre en las clínicas, en los lugares de aislamiento donde ellos se encuentran. Que sus familias también sean ministradas y fortalecidas en su hombre interior por el Espíritu Santo. Que los que no te conocen, Señor, se acerquen a ti y te conozcan porque eres el único Dios vivo y verdadero al cual podemos nosotros llegar. Dios mío, tu palabra nos dice, venid a mí el que está trabajado y cargado y yo lo haré descansar. Y hay muchas personas que están sufriendo, aquellos que han perdido su trabajo, que no tienen cómo sustentar a sus familias y cómo responder a una serie de compromisos y obligaciones. Ayúdales, susténtales, ellos puedan mirarte a ti como el autor y el consumador de la fe, y que puedan, Señor, clamar al Dios vivo y verdadero con la seguridad que tú les darás respuesta. Oramos por la Policía Nacional, oramos por el Ejército, oramos, Señor, por el cuerpo de médicos, enfermeras y profesionales de la salud
que están enfrentando directamente esta crisis en las clínicas, en los hospitales, en los lugares de aislamiento, para que tú les protejas y les ayudes. Oramos por aquellos que hacen domicilios, para que tú también sobre sus vidas traigas una protección especial. Los que trabajan en los bancos, Señor amado, los que recolectan las basuras, recogen las basuras, Señor de la gloria, para que tú también a ellos que trabajan en el municipio, tú seas bendiciéndoles, guardándoles y ayudándoles de manera sobrenatural. Dios mío, estamos orando por todas las personas, por todos los jóvenes, por los jovencitos, adolescentes y los jóvenes maduros, por los adultos, por las mujeres, aún por los niños, para que tú seas obrando en sus vidas y seas deteniendo esta pandemia en el nombre poderoso y santo de Jesucristo de Nazaret. Creemos en el poder tuyo. Oramos, intercedemos, Señor, sabiendo que nuestra oración llega delante de la presencia tuya y que tú tienes todo poder para responder. Eres Dios de cerca, eres Dios de lejos, y Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En el nombre precioso de Cristo Jesús, estamos dándote gracias. Amén. La esperanza de la resurrección. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 1 en adelante, escribe a la iglesia de Corinto acerca de este tema y dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales algunos aún viven, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, decía Pablo, me apareció a mí. La fe nos sostiene en el presente y genera la esperanza para el mañana. Nuestra fe en el Señor y su palabra nos da esperanza que vendrán cosas mejores para nuestras vidas. A menudo, los creyentes consideran el sacrificio expiatorio de Cristo en el Calvario como el lugar central de toda la historia de la salvación. Pero la victoria de Cristo fue completa cuando Él resucitó y salió del sepulcro. No solo se había hecho expiación por el pecado, sino que abrió el camino a través del velo de su carne para llegar al Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 nos dice que Jesús, hablando a sus discípulos, les enseñó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El sustento de la iglesia es que la certeza de saber que la transformadora vida de Cristo no finalizó en la cruz, sino en la resurrección, es la garantía de la vigencia de su obra. La resurrección histórica de Cristo es uno de los grandes pilares de la fe cristiana. Es la piedra angular de nuestra creencia. La convicción de su resurrección marcó la diferencia con los judíos de su tiempo y los seguidores de él cuando llegaron a ser conocidos como la comunidad de la resurrección. En este pasaje, capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo enseña acerca de la resurrección, dado que algunos afirmaban que los muertos no resucitaban. Por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo presentó un argumento poderoso en defensa de la resurrección de los muertos. Demostró lo terrible que serían las enseñanzas contra la resurrección si fueran ciertas. Al parecer ellos ya habían sido instruidos en cuanto a la resurrección,
pero necesitaban oírla otra vez para fortalecerse en su fe. Primera de Corintios 15 es un ensayo teológico excelente, aunque casi cualquiera podría entender su verdad expresada con palabras sencillas. ¿Qué bosquejo básico sobre la resurrección dio Pablo a los Corintios? Miremos. En primer lugar, Pablo habla de los testigos de la resurrección. Y para hablar de los testigos de la resurrección, Pablo utiliza las Escrituras. Miremos cómo lo expresa. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y al decirlo se aferra a esta verdad fundamental, dando énfasis con esta frase, conforme a las Escrituras. Qué bonito que uno pueda en todo lo que haga pasar cada una de nuestras experiencias como cristianos, cada una de las cosas que aprendamos nosotros por el filtro de la palabra. Los cristianos en Berea se reunían todos los días para saber si lo que estaban viviendo, si lo que estaban recibiendo, si el conocimiento que les estaba siendo impartido estaba de acuerdo a las Escrituras. Cuando Jesús fue tentado en los 40 días de ayuno y el enemigo vino para debilitarlo y para hacerle retroceder, en cada una de las tentaciones Jesús le respondió al enemigo, escrito está. Refutó cualquier tesis, cualquier argumento de las tinieblas, haciendo uso de las Escrituras. Hoy en día nuestras iglesias necesitamos regresar a este fundamento, que todo lo que nosotros podamos vivir esté cimentado, fundamentado en la palabra de Dios. Pablo no solamente hace énfasis que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, sino que Pablo hace énfasis y presenta testigos oculares. Versículos 5 al 8, Pablo habla de Cefas. Allí en el capítulo 24, versículo 34 del Evangelio de Lucas, se lee la siguiente expresión. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón es el mismo Pedro. Se llamaba Simón, vara movida por el viento, Pedro, que el Señor le puso así, piedra, roca. Qué interesante que el Señor también apareció a los 12. Estaban reunidos. Pasaban un momento allí mirando, hablando, esperando. Ya el Señor había resucitado, ya algunos se habían encontrado con Él. Y de pronto el Señor se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pablo hace énfasis que Jesús apareció a 500 hermanos a la vez. Los evangelios no lo registran, pero creemos que es cierto, que Jesús apareció a 500 personas, 500 hombres y mujeres que habían creído en su nombre, y les da testimonio de que no quedó en la tumba. María Magdalena y otras mujeres, después de guardar el día de reposo y de haberse fijado dónde había quedado el cuerpo de Jesús, se dirigieron el primer día de la semana al sepulcro. En su mente, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio de Marcos, el último capítulo, estaba el interrogante, ¿quién nos moverá la piedra del sepulcro? Los sepulcros de aquella época no eran igual a los de hoy. Habían sepulcros que, de acuerdo a la situación económica del dueño, eran cuartos grandes donde se ponía el cuerpo, muchas veces embalsamado, y entonces las personas podían mover la piedra, entrar, visitar, y luego salir y poner nuevamente la piedra y el cuerpo quedaba allí guardado. Pues Jesús fue puesto en un sepulcro que era de José de Arimatea, y que Nicodemo fue donde Pilatos con él pidió permiso para bajar el cuerpo de la cruz y llevarlo allí. Las mujeres se dieron cuenta, como María Magdalena y otras, dónde había estado el cuerpo.
Madrugaron el primer día de la semana, buscaron las especies aromáticas para ir y hacer una especie de arreglo al cuerpo de Jesús. Y cuando ellas llegan, la sorpresa más grande, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 24, es que encuentran que la piedra ha sido movida y al entrar al sepulcro, allí no está el Señor. Y dos personas vestidas de blanco, resplandeciente, les preguntan a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Has escuchado bien? ¿Buscáis entre los muertos al que está vivo? Jesús no puede ser buscado entre los muertos. Jesús está vivo. Jesús no puede ser buscado en una cruz donde aparece su figura clavada de acuerdo a una tradición, ni nosotros podemos ir a buscar respuesta entre los muertos tratando de encontrar allí a Jesús, porque resulta que Jesús está vivo. Hay que buscar es al Cristo vivo, al Cristo que resucitó, que venció a la muerte, con el que tú y yo podemos tener una relación personal, no tanto una religión, sino una comunión. Y este Cristo maravilloso, el Cristo de la gloria, se reunió también con los apóstoles y empezó a darles instrucciones en el capítulo 1, del versículo 1 al 9 del libro de los Hechos. Y cuando estaba hablando con ellos, ellos tenían interrogantes, inquietudes, y una de las cosas que los discípulos le dijeron a Jesús es: ¿restaurarás el reino en esta época? No es una pregunta espiritual, no es una pregunta de oración, es una pregunta política, porque ellos miraban a Jesús como su líder político y su líder religioso, y Jesús les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola voluntad. Y el versículo 8, contundente para la iglesia de hoy en día: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando Jesús dice estas palabras, entonces Él es levantado de en medio de ellos y llevado a la gloria eterna a la diestra del Padre. Tremendo. Esto es una evidencia sólida. Los cristianos somos parte de esa evidencia. Tú y yo no estaríamos reunidos, congregándonos y buscando el rostro del Señor. No estaríamos en nuestros hogares siguiendo las indicaciones que nos han dado nuestro gobierno y a través de eso ver cómo Dios nos está trabajando en nuestro corazón y ministrando en nuestra familia y permitiendo que nuestra casa sea la iglesia, que allí es donde se inicia la iglesia del Señor, en nuestros hogares, para luego nosotros salir a dar testimonio y reunirnos comunitariamente como lo hacíamos antes, sino que ahora el Señor nos ha puesto a hacer iglesia, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre en nuestros lugares. El Señor nos ha permitido y nos ha equipado y nos seguirá equipando para seguir adelante con la gran comisión. Y estamos allí porque el Espíritu Santo nos da testimonio que Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, Él nos unifica donde nosotros estemos por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la tierra, oró al Padre y también le dijo a sus discípulos: no os dejaré solos. Yo voy a orar al Padre para que les envíe el Espíritu Santo de Dios desde el cielo. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mi hermano querido que me estás escuchando y amigo, nosotros tenemos alguien que unifica nuestras mentes universalmente y es la palabra de Dios, pero tenemos la genética espiritual de la sangre de Cristo que limpia todo pecado, que quita toda maldad, y la persona del Espíritu Santo que habita en el corazón de cada persona que recibe por fe a Jesucristo, que se convierte de su mal camino,
que le sigue de acuerdo a las enseñanzas de la palabra y que mantiene una comunión estrecha y perfecta a través del Espíritu, aún en medio de nuestras flaquezas y debilidades, en medio de nuestras limitaciones, y nos permite llamarnos hermanos en la fe, aun cuando muchas veces, como en este tiempo, no nos vemos, cuando en este tiempo quizás nos comunicamos a través de una llamada o a través de un mensaje del WhatsApp o a través de algunos mensajes en las redes, pero somos hermanos que pertenecemos a un solo Padre Celestial y que nuestro Salvador se llama Jesucristo de Nazaret, evidencia clara y concreta de que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y gracias a que nuestro Señor Jesucristo está resucitado, está vivo y habita en nosotros. En segundo lugar, Pablo desarma el pensamiento demoníaco que trata de quitarle el valor y la evidencia de la resurrección, haciendo énfasis y diciéndonos: la resurrección es segura. Y él nos dice: si Cristo no hubiese resucitado, ¿has pensado si Él no estuviera vivo, qué sería de nosotros? ¿A quién invocaríamos? ¿Cómo estaríamos? Pues Pablo lo dice: si Él no hubiera resucitado, toda predicación sería inútil. ¿De quién hablaríamos? ¿A quién le enseñaríamos de qué en la vida espiritual? ¿Quién sería nuestro guiador cuando el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Pablo en el versículo 14 en la primera parte dice: vana sería nuestra predicación. Serían solamente filosofías huecas, sutilezas, fábulas, inventos que no nos conducirían sino a guiar ciegos, siendo ciegos y tropezando. Pero ahora la luz de Cristo habita en nuestro corazón. Y como la luz de Cristo habita en nuestro corazón, nosotros podemos decir que nuestra predicación no es vana. Y Pablo dice: si Él no hubiera resucitado, yo sería un falso testigo de la verdad, porque no habría verdad, no habría un Cristo resucitado. Y Él sigue diciéndonos: vana sería nuestra fe. Porque si algo nos sostiene hoy y genera esperanza para el mañana, es que nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, que dice que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. En la palabra que nos enseña que no volverá vacía, pero en la palabra que en cada uno de los libros de la Biblia nos habla acerca del Señor Jesucristo de manera diferente, pero que siempre nos está conduciendo para decirnos quién es Él. Más aún, nuestra fe sería vana porque nosotros no podemos tener fe en alguien que no existe, que ya no está. Nosotros, mis queridos, estaríamos diciendo sencillamente que la fe nuestra sería efímera, serían cosas que se van. Como muchos tienen fe en muchas cosas que en un momento determinado se acaban, se derrumban, y al acabarse y al derrumbarse, entonces quedamos sin esperanza. No es esa nuestra fe. Nuestra fe está en un Cristo que tiene una vida indestructible. Nosotros tenemos al Señor. El Señor está con nosotros. Y Él nos ha dicho que los muertos en Cristo, si Él no hubiera resucitado, morirían eternamente. Y vamos avanzando en esa esperanza que nos da la resurrección de Cristo. Porque si fuese así, que no hubiese resucitado Jesús, entonces todo sería terrenal. Moriríamos acá y todo terminaría. No habría cielo, no habría infierno, no habría condenación, no habría salvación, no habría nada. Pero no es así. Y si la iglesia no tuviese al Cristo vivo, en este momento no se mantendría en este momento de crisis no se mantendría firme y triunfante como lo está haciendo.
Quizás estamos sufriendo muchos. Quizás usted diría, triunfante, viviendo, ¿qué está sucediendo? Pero quiero decirte, en medio de toda esta prueba de fuego, nosotros estamos triunfando. Porque la Biblia no se equivoca y Jesús nos lleva de triunfo en triunfo. El Señor nos permite a nosotros doblar nuestra rodilla y tener comunión con Él. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. El Espíritu mora en nosotros y llamamos a Jesús Señor porque Jesús nos escucha. A la diestra del Padre intercede por nosotros. Y Pablo dice, versículos 18 al 23, Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron. Cuando él menciona este término, primicia de los que durmieron, se refiere a la fiesta de las primicias, donde el sacerdote tomaba una gavilla de cebada como primicia de la cosecha y se la presentaba al Señor por toda la cosecha. Y Cristo es primicia de la resurrección y es garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Y que habrá una gran cosecha de almas que nos iremos con el Señor. Por eso la urgencia del Señor para que hablemos de Él, para que mucha gente le conozca. El tiempo se acorta, su venida se acerca, y como el tiempo se acorta y su venida se acerca, Él anhela llevar el mayor número de almas al cielo, así como el enemigo trabaja para llevarse el mayor número de almas al infierno, así como el enemigo tiene agentes de él, personas que trabajan para el mal y que los tiene cautivos y les permite disfrutar de cosas terrenales que quizás tú y yo quisiéramos a veces disfrutar y no lo permite el Señor porque nos conduciría a una condenación. Y muchas personas que están sumidas en la idolatría y muchas personas que están sumidas en la hechicería, brujería, santería, espiritismo, esas personas si no se arrepienten y pasan de esta vida a la eternidad sin recibir a Cristo, van a una condenación eterna. Pero nosotros, hermanos, tenemos la esperanza de pasar de esta vida a la eternidad e ir a esas moradas celestiales que el Señor ha prometido para los que le aman y que fue a preparar para nosotros. En tercer lugar, nosotros vemos que la esperanza de la resurrección nos lleva a analizar en las Escrituras la destrucción de todos los enemigos del Señor. Si son enemigos del Señor, son enemigos de la iglesia. Los enemigos de la iglesia son enemigos de Cristo. Nuestro Cristo victorioso se levantó al tercer día. Glorioso el Señor, maravilloso, mostró sus heridas. Y el Cristo victorioso nos dice que Él llegará en un momento en que se va a revelar al mundo pecador y que ese será el principio del fin. Estamos ya hablando de cosas que son de gran peso. Y marcará la hora cuando se hace juez y juzgará a sus enemigos. En este tiempo de gracia el Señor extiende sus manos para decirle al hombre pecador: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. En este tiempo el Señor está diciendo que el que le busca le encuentra. Pero llegará un momento en que esta oportunidad de salvación, este tiempo de gracia terminará. Y sabe, hermano, todos los enemigos del Señor estarán bajo sus pies, nos dice el apóstol Pablo. Todos sus enemigos serán humillados y derrotados. Se suprimirá todo dominio, autoridad y potencia. Los líderes humanos que se le oponen serán quitados.
los poderes y las fuerzas demoníacas y el mismo diablo será también suspendido en su accionar sobre la tierra. La oposición del diablo y sus demonios cesará por 1000 años y será amarrado el diablo, será atado y continuará después del milenio, cuando es desatado y reúne sus fuerzas en un último intento por derrotar al mismo Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Y el postrer enemigo destruido será la muerte. Entonces el Señor dirá al Padre: misión cumplida. Y el Hijo entregará la administración completa del reino al Padre y estará sujeto a Él. Y la esperanza del creyente está que Cristo aparecerá en las nubes. Al final sonará la trompeta y Él, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados a la semejanza del cuerpo del Señor y nos iremos a vivir, a morar con el Señor eternamente y para siempre. ¡Qué bendición tan grande! Y el aguijón de la muerte entonces es quitado. El paso por la muerte física a la eternidad ya no va a existir. Y Pablo termina diciéndonos: por eso es necesario que ustedes sigan sirviéndole al Señor, firmes y creciendo en Él, porque nuestro trabajo en el Señor, nuestra obra en el Señor, no es en vano. Concluimos dándole gracias a Dios por el privilegio tan grande, hermano, que tenemos de conocerle, de podernos acercar a Él, que es nuestra roca, de poder hablar con Él todos los días de nuestra vida, de poder experimentar el gozo de la salvación y de saber que un día todos estos sufrimientos terrenales que Él nos ayuda a llevar, todas estas cargas que llevamos a diario a Él, ya no estarán. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y por eso, para ti, iglesia, mantente firme. No desmayes. No des un paso atrás. Vamos hacia adelante. Muchas de estas cosas que estamos viviendo están ceñidas al cumplimiento de la palabra del Señor. Y sabes, mi hermano amado, es el tiempo también para que tú inclines tu rostro y me ayudes a orar por aquellas personas que no conocen del Señor. Para que todo aquel que hoy quiera recibir a Jesucristo y mantener una esperanza viva, la esperanza de la resurrección dentro de su corazón, venga a Él, le conozca y viva una vida nueva. Es el tiempo, es la oportunidad, no es mañana, no es para otro día. Si lo haces hoy, nunca te vas a arrepentir de hacerlo. Tú que no conoces al Señor, puedes orar conmigo y decirle: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Señor, mi Salvador. Pido perdón por todos mis pecados y te pido que me des la nueva vida que la palabra enseña. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión de fe, te invito para que tú tomes tu teléfono y marques al 583-0454. Me gustaría saberlo, orar por ti y mantener contacto para ayudarte a que sigas conociendo del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que tengan una semana muy ayudada, muy bendecida y muy prosperada por el Señor.
es muy difícil subirse acá. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy muy descansado porque estamos en Semana Santa y no tuve muchas cosas que hacer. ¿Tú cómo estás? Esta semana mi abuelito me enseñó sobre Jesús. Me dijo que en Semana Santa recordamos la muerte de Jesús y su resurrección. Yo le dije que yo pensaba que Jesús vivía en el cielo, por donde pasan los aviones y los globitos. Y él me dijo que no. Yo le dije, abuelito, pero es que Jesús siempre me mira desde el cielo. Y él me dijo, no, porque cuando Jesús resucitó, Él nos prometió que estaría con nosotros, no lejos de nosotros, sino que estaba en nuestro corazón, que Él nos cuida y vive con nosotros siempre. Así que recuerda cada vez que estemos en Semana Santa que Él murió, pero Él vive y vive con nosotros, en nuestro corazón. Así que cuando te sientas triste o solito, recuérdate que no lo estás, porque Él está contigo. ¡Chao! Nos vemos el otro domingo. Para descargar nuestro material disponible para niños y adolescentes, ingresa a nuestra página web www.iglesiabenecercentral.com. Haz clic en la pestaña Recursos y presiona el icono del grupo al cual perteneces para descargar la lección correspondiente.